los que están detrás de la pantalla. En esta ocasión vamos a presentar aspectos importantes relacionados con la evaluación de aprendizajes, donde analizaremos qué no está relacionada únicamente con el examen o calificación hacia el estudiante por parte del docente, sino más al contrario veremos que la evaluación debe estar estrechamente ligada a los aprendizajes. De allí que se intenta incursionar en nuevos enfoques de evaluación, tales como la EPA o Evaluación para el Aprendizaje, o su sigla en inglés AFL, Assessment for Learning. Muy bien, iniciando entonces vamos a entender en primera instancia que la evaluación de aprendizajes es un proceso dinámico, abierto y contextualizado, mismo que se desarrolla a lo largo de un tiempo o un periodo largo de tiempo. ¿Para qué? Para la obtención de información, formulación de juicios de valor y la toma de decisiones. Asimismo, es importante entender que la evaluación tiene, atendiendo al tiempo, puede ser una evaluación inicial, es decir, antes, una procesual, que puede ser más bien durante, y al final, que puede ser entendida como un después de. Asimismo, entendiendo su función, podemos ver que la evaluación puede ser diagnóstica, pronóstica y previsora, pero además puede ser formativa, orientadora, reguladora y motivadora. Y finalmente puede ser sumativa, integradora, promocional y acreditativa. Por otro lado, atendiendo a los contenidos y aplicaciones, las evaluaciones pueden ser de los estudiantes, de los docentes, de los procesos y del sistema educativo. Asimismo, atendiendo a las personas, es decir, quienes participan en la evaluación, la pueden realizar los docentes, los estudiantes o la administración educativa. Asimismo, entender que la evaluación no es lo mismo, la evaluación de proceso no es lo mismo que la evaluación de producto. Es decir, que la primera, es decir, la evaluación del proceso, permite ajustar ya sea lo didáctico o lo psicopedagógico. En cambio, la evaluación del producto permite evaluar el resultado del proceso, así como la acreditación y la parte administrativa y social. Ahora, veamos también cuál es el rol que cumple el docente y el estudiante en la evaluación. Es importante entender que ambos son protagonistas de la evaluación, pero no solamente de la evaluación, sino también de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que la evaluación, al no estar ligada únicamente a la calificación, el estudiante se convierte en un coparticipante. Por tanto, ello implica generar cambio de cultura en la evaluación, de manera que el estudiante participe efectivamente de su evaluación, sea diseñando instrumentos, coevaluando a sus compañeros, autoevaluándose y también recibiendo retroalimentación oportuna de parte del docente en el marco de la prioridad de los aprendizajes. Esto implica también compartir con los estudiantes los criterios de evaluación de manera anticipada, lo cual generará que el estudiante perciba con mayor objetividad los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la evaluación, lo cual le permitirá vivir más plenamente este proceso. Ahora, ¿para qué evaluamos? Se evalúa para saber cómo y cuánto se ha aprendido, pero también para saber por qué no se ha aprendido. Esto implica que la información que se pueda recabar va a permitir realizar ajustes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, en la evaluación, entender que participan los estudiantes, el docente, la institución, el sistema y el entorno. Esto implica que la evaluación no solamente es al estudiante, sino es un poco más compleja y amplia. Veamos entonces en conclusión que es importante mencionar que la evaluación tiene una profunda influencia con la motivación y la autoestima del estudiante, por tanto, con el aprendizaje. En esa línea es importante entender que la concepción instrumental de la evaluación, muchas veces reflejada en los exámenes, genera efectos negativos hacia los estudiantes, reflejándose ello en la procrastinación o el aplazamiento de tiempo, la ansiedad, la tendencia a la copia y asimismo
Asimismo, es importante entender que estas emociones afectan el aprendizaje. Y esto también es importante relacionarlo como la concepción negativa del error, es decir, la falla en el examen, es punida por la sociedad. Por tanto, los alumnos buscan diferentes estrategias para no ser evidenciados, por ejemplo, en las libretas. Es así que ya entrando a repensar de la evaluación, podemos encontrar alternativas como la EPA, mencionada hace un momento. La misma que concibe más bien a los procesos de evaluación como procesos de aprendizaje, en la que la centralidad la tiene el estudiante. Por tanto, si tanto docente y estudiante son protagonistas de esos procesos, la interacción de estos definirá en gran manera la motivación y la autorregulación en el placer por lograr un buen aprendizaje. En esa línea tenemos algunos principios, por ejemplo, que la autora Flor de María Nicole Púñez plantea. Son 10 principios, ¿no? Para orientar el EPA, que lo podemos encontrar también en su libro, mencionando algunos simplemente como referencia. Que la evaluación formará parte de una planificación eficaz, que se centrará en cómo los estudiantes aprenden. También la EPA debe ser concebida como central en la práctica, debe ser considerada como una habilidad clave para los maestros, debe ser sensible y constructiva, ya que cualquier evaluación tiene un impacto emocional. La evaluación debe tomar en cuenta la importancia de la motivación del estudiante, promover un compromiso hacia las metas de aprendizaje y el entendimiento compartido de los criterios según los cuales serán evaluadas, orientar constructivamente a los estudiantes sobre cómo mejorar, desarrollar la capacidad para la autoevaluación de manera que pueda llegar a ser reflexiva, autónoma y hábiles a los estudiantes para gestionar su propio aprendizaje. Y finalmente debe ser utilizado para mejorar las oportunidades de todos los estudiantes para aprender en todos los ámbitos de la actividad educativa. Muchas gracias.